Ok, buenos días, bienvenidos. Ok, se está agregando Saraí. Y se está Mary. Mary. Saraí. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Mary. profesor, yo le escucho. Mary, Saraí. Tengo a Yariel. ¿Me escucha, profe? Tengo a Mary, Saraí, a ¿Me escucha, Yariel. profe? Sí, le escucho bien. Ya, me avisan. Ok, muchachos, vamos a hablar sobre el transporte de la... ¿Qué sale? ¿Salgo yo o sale la cámara? Y sale la diapositiva. Sí, sí, sí. Ok, Sí, no me profe, vayan sí a decir sale. hasta después. Ok, no importa que yo no salga. Ok, muchachos. Ustedes recuerdan que yo les dije que tenían que... Usted también sale, profe. Ok, en un recuadro. Sí. Ok, ustedes recuerdan que yo les dije que tenían que investigar, hacer una investigación, ¿verdad? De unos conceptos. Y recuerdan que yo les dije las partes de la célula. ¿Qué era célula? ¿Quién me contesta? ¿Qué es una célula? Es lo que conforma un ser vivo, creo yo. Es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos. Es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos. Excelente. Ok, ¿cuáles eran las partes de la célula? Recuerden. Y su función. A ver, muchachos. Las partes de la célula y su función. Lo hablamos la semana pasada. A ver. Partes de la célula y su función. Ujú. La membrana plasmática. La membrana. ¿La función de la membrana? Frontera biológica que delimita el interior de la célula Ajá. con su Delimita exterior. el interior de la célula. Cuando yo les expliqué cómo lo delimita, ok, tenemos la membrana y está formado ¿por qué? ¿Por dos cadenas de qué, muchachos? Tenemos la membrana celular y está formada por dos cadenas de lípido, fosfolípido, y por canales, y por colesterol, y por glicoproteína. Ok, entonces, la membrana celular, la función, ¿cuál es? La acabas de decir. Si me la vuelve a repetir. Es la frontera biológica que delimita el interior y exterior de la célula. Exacto. Entonces, tenemos la membrana celular que está formada por dos capas de lípido y por canales, por glucoproteína, por colesterol. Cada componente tiene su función. Entonces, delimita la barrera. Ok. Al tener una ruptura de la membrana, yo tengo líquido fuera y líquido dentro. Líquido extracelular y líquido intracelular dentro de la célula. Al tener la célula, pongamos aquí, y esta es la célula, esta es la barrera, ¿verdad? Esta es la membrana. Entonces, yo tengo líquido en esta parte y tengo líquido fuera de la célula. Entonces, al haber una ruptura, hay el líquido extracelular pasa al líquido intracelular y hay una ruptura, al haber una ruptura de la membrana, entonces se unen los dos tipos de líquido. Hay una lisis, una muerte de la célula. Esa es la función. Ajá. Ahora, otra función, otra parte de la célula. Pared celular. Pero recuerden que yo les dije la pared celular. ¿Quiénes lo tenían la pared celular? Muchachos. Hablé de las plantas, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Bueno, no hablemos de la pared celular para que no se confunda. Ahora hablemos de la membrana celular y luego otra parte de la célula. Citoplasma. Ok, ¿y el citoplasma qué es? El medio acuoso, gelatinoso del interior de la célula. Exacto, es el medio acuoso gelatinoso que está en el interior de la célula. Otra parte de la célula. El nucleolo. ¿Y la función? Es sintetizar ribosoma desde sus componentes de ADN. Sintetiza los ribosomas de sus componentes.
la síntesis de los ribosomas, de los componentes, ¿de qué dijimos? De ADN. Ok, ¿y qué es el ADN? ¿Mm? Es donde tenemos todo nuestro material genético en el núcleo. La parte del ADN, el 50% de la madre, el 50% del padre, y esa es nuestra, ahí está todo nuestro material genético. Y ahí se da la replicación. Ok, ¿otra parte? Las mitocondrias, ¿cuál es la función de la mitocondria? Muchachos. Producir energía por el trabajo celular mediante reacciones químicas. Exacto, se produce la energía ahí en la mitocondria, es donde se produce la energía para el trabajo celular. A ver, otra. Los lisosomas. No encuentro la... Digiere el material genético que... No, digiere el material que la célula ingiere. Exacto, no es el genético, digiere el material, es el como el sistema digestivo, les dije yo. Ok. Otra. El retículo, ¿cómo está compuesto? ¿Por retículo? Liso y rugoso. Ah, No, exacto. Sí, exacto, así es. ¿Y la función del retículo? del rugoso recibe las proteínas y el liso crea membrana nueva. Ok, muy bien. ¿Otra parte? El ribosoma. Ujú, pero ya dijimos el ribosoma, ajá. Ah, sí, habíamos hablado del retículo endoplasmático. Ajá, el ribosoma. ¿Qué hace el ribosoma? Sintetizar las enzimas y otras sustancias proteicas. Ok, entonces ya vieron que la célula, cada parte de la célula tiene su función. Como les había explicado en la clase anterior, cuando nosotros vamos a tratar una enfermedad, una patología, tratamos directamente la parte de la célula. A ver, Mary, los antibióticos, ¿dónde actúan? Mary. Dámela, Mary. No contesta. Ok, entonces, cada medicamento que nosotros aplicamos, lo aplicamos para que trabaje en una parte de la célula. Existen las células especializadas. Como les había comentado, están las células de los riñones, ¿cómo se llaman? Muchachos. Nefrona. La célula de los, del sistema nervioso, ¿cómo se llama? Neurona. Las células del hígado, ¿cómo se llaman? Hepatocito. Cada una de nuestro organismo tiene células especializadas y las vamos a ir viendo conforme vaya avanzando la clase para no saturarlo. Ok, dentro de las células se llevan a cabo muchas actividades metabólicas, como ya habíamos hablado. ¿Por qué? Cada parte tiene su función. Los azúcares se rompan y liberan energía. ¿Quién produce la energía? A ver. La mitocondria. Exacto. Se sintetizan proteínas partiendo del material simple. ¿Quién sintetiza las proteínas? ¿Mm? A ver, muchachos, ¿quién sintetiza las proteínas? Y alguien me dijo, función, síntesis de proteína. Alguien El me lo dijo. ribosoma. Ajá. Y se produce material de desecho. ¿Y quién limpia ese material de desecho? Los lisosomas. ¿Mm? Ah, no, Sí. no son los lisosomas. Ajá. Dígame. ¿Quién limpia el material de desecho? ¿Quién le dije yo que era el sistema digestivo de la célula? Ah, sí, entonces sí, son los lisosomas, profe. Exacto. Luego, a ver. Dice, la célula necesita recibir materiales para llevar a cabo sus procesos vitales, ¿ok? Necesita sodio, necesita potasio, necesita iones, cationes. ¿Para qué? Para poder para poder hacer su función. Por eso existen los canales de sodio, existen los canales de potasio. ¿Ustedes vieron la boquera de la bomba sodio-potasio en química? Que yo recuerdo, por lo menos, no. Ok, bueno, pues. No. Entonces, yo les voy a explicar qué cantidad de sodio entra y qué cantidad de potasio entra. Le voy a hacer un pequeño resumen de la bomba sodio-potasio. En la próxima clase, ok. Necesita
eliminar los desechos, me avisa cuando hay alguien. Necesita eliminar los materiales de desecho antes de que se acumulen y causen daño, ¿ok? Si los lisosomas no hacen su función, entonces vamos a tener un gran problema en esa célula. ¿Por qué? Porque no va a eliminar el material de desecho. Ok, la obtención de materiales y eliminación de desechos se realizan a través del intercambio de materia con el ambiente. Luego tenemos aquí la membrana celular. Aquí tenemos las funciones. Controla el paso de materia entre la célula y el ambiente. ¿Qué quiere decir? Por eso está la membrana, entre la célula y el ambiente, diferentes líquidos, ¿verdad? Es selectiva, permeable. Puede impedir el paso de proteínas y lípidos, mientras da paso a azúcares simples, oxígeno, agua, dióxido de carbono y carbohidratos. Ok, ¿por qué dice selectiva? Cuando me entra una cantidad de sodio, sale una cantidad de potasio, pero no puede entrar más. Y ella selecciona qué es lo que va a entrar, qué es lo que necesita. La membrana celular está formada de una doble capa de lípido donde se encuentran varias proteínas las cuales no están fijas. Ok, ahí también tenemos proteínas, pero no están fijas. Eso también ya lo habíamos hablado en el resumen. Esto se lo puse aquí como un resumen, muchachos. Entre las moléculas de proteínas se extienden unos canales que permiten el paso a ciertas sustancias por la membrana. Las proteínas de la membrana no solo hacen que el transporte a través de ellas sea selectivo, sino que también son capaces de llevar a cabo el transporte activo. Ok, aquí. Tipo de transporte. Les dije, investiguen los tipos de transporte. ¿Recuerdan cuáles son los tipos de transporte? A ver. ¿Lo investigaron? Muchachos. Solo díganme no o sí. Ok, los tipos de transporte tenemos transporte activo y transporte pasivo. Transporte activo necesitamos energía. ¿Por qué? Para hacer el paso. Y transporte pasivo no necesita energía, va a favor de la corriente. Ok, un ejemplo. Transporte activo. Necesito donde hay mayor concentración de líquido a una menor concentración. Entonces, cuando ustedes tienen, ¿cómo les pusiera el ejemplo? Como que van contracorriente, van río arriba. ¿Han visto cómo ustedes caminan río arriba? ¿Han ido a algún río y ustedes caminan hacia arriba? ¿Mm? Exacto. Entonces, así es. A favor del gradiente de concentración, ¿cómo van? Río abajo. Pasan, no necesitan energía. Va como con pendiente. Entonces, estos son los dos tipos de transporte activo y transporte pasivo. Tienen la misma función, entonces no tendría. Sí, solo uno hay gasto de energía y el otro no hay gasto de energía. Ah, ok. ¿Ok? ¿Y quién produce la energía? A ver. El lisosoma. Lisosoma. No, señorita. ¿Quién produce la energía? De los transportes, No. ¿Quién produce energía? A ver. Las mitocondrias. Acuérdense, las mitocondrias producen energía. Y los lisosomas son los que van comiéndose, pues, van limpiando la célula. Ok. El transporte celular, aquí lo tengo, se los puse. Es el movimiento constante de sustancia a través de la membrana celular. La membrana celular, aquí tenemos la membrana celular, el movimiento constante, aquí va, mire. Si alguien me lee aquí, porque aquí está, mire, la cadena de carbohidratos y parte de la externa de una célula, ¿ok? Entonces dice, es el movimiento constante de sustancia a través de ¿dónde? De la membrana celular. Ese es el transporte, ¿verdad? El transporte de una célula. Yo le digo, muchachos, ¿qué es el transporte de una célula? ¿Qué me van a contestar? Movimiento de la membrana, movimiento del constante de sustancia. ¿De dónde? ¿A través de dónde? De la membrana celular. El transporte celular puede ser activo o pasivo. El transporte activo es el movimiento de sustancia a través de la membrana usando ¿qué? ¿Hablamos? Energía. ¿Y quién produce la energía? Los mitocondrios. Excelente. El transporte pasivo no requiere de energía celular, depende de la energía cinética de las partículas de la materia, átomo, molécula, que están en constante movimiento. En los sólidos, las moléculas vibran en un solo sitio. En los líquidos y gases, las partículas van de un sitio a otro al azar.
en línea recta hasta que chocan contra partículas y cambian de dirección. Ujú. Ok. Aquí tenemos, ok, entonces ya quedamos claros con los tipos de transporte. Transporte activo y transporte pasivo. Estamos claros, ¿verdad? Transporte activo, ¿qué habíamos dicho? Es el movimiento de... De sustancia. Que necesita energía. Exacto. Ese Ajá. ¿Y el transporte pasivo? es el que no necesita energía. Ok. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de lo que es difusión. Ok, la difusión es el movimiento de la molécula donde hay mayor concentración a una de menor concentración. Aquí tenemos un ejemplo. Ustedes lo ven, muchachos. Sí. Les digo, muchachos, ¿qué es difusión? Entonces, ustedes repito, el movimiento de la molécula donde hay mayor concentración a uno de menor concentración. Ok. En el caso de un cubo de azúcar en un vaso de agua, la difusión continúa hasta el azúcar esté diluida por completo el agua. Una vez que esto ocurre, la concentración no cambia. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos, ¿qué hay? Está el agua. ¿Y qué tenemos? Las moléculas de azúcar. ¿Y cómo la estamos disolviendo? ¿Ya vieron cómo se disuelve? Entonces hay un paso de molécula de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Entonces, una vez que esto ocurre, la concentración no cambia, las moléculas seguirán moviéndose, pero la concentración se mantiene constante. Entonces, aquí tenemos lo que es el equilibrio dinámico. Entonces, yo tengo el vaso de agua, echo el azúcar, ¿qué hago? ¿Qué estoy aplicando? El concepto de difusión, de mayor concentración a menor concentración. Pero al mover el azúcar con el agua, ¿a qué llevo? A un equilibrio dinámico. Por eso ustedes tienen el agua dulce. Cuando ustedes echan el azúcar en el vaso con agua y no lo mueven, ¿qué sucede? Queda concentrado en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos un equilibrio dinámico. ¿Estamos? Ustedes me dicen cuando pare y cuando vuelva a repetir, muchachos. Muchachos. Está bien. Sí, ustedes me dicen, profe, pare, profe, vuélvanos a repetir. ¿Ok? Entonces, ya tenemos concepto, lo que es difusión y lo que se llama equilibrio dinámico. Y lo que los tipos de transporte pasivo y transporte activo. Y tenemos la función de la membrana. 5 cosas estamos viendo hoy. Luego, el gradiente es la medida de diferencia. Ok, aquí tenemos la definición que es un gradiente de concentración. Es la medida de la diferencia de la concentración de una sustancia en dos regiones. La velocidad de la difusión es directamente proporcional al tamaño del gradiente de concentración. Mayor gradiente de concentración, mayor velocidad de difusión. ¿Qué habíamos dicho que era la difusión? Muchachos. ¿Es el movimiento? El movimiento de átomos y moléculas. Ajá. Pero lo que la palabra clara, el átomo y molécula no se les va a olvidar, pero donde hay mayor concentración, a una de Menor concentración. concentración. ¿Ok? Difusión. Es el movimiento de átomos o moléculas, pues, de donde hay mayor concentración a una de menor concentración. Entonces, el mayor gradiente de concentración, hay mayor velocidad de difusión. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de los poros de la membrana celular por difusión. Ok. Vamos a hablar después en el sistema respiratorio. Los alvéolos es el paso donde se da, el intercambio gaseoso donde se da. A ver, es que no han visto. Ok. El intercambio gaseoso se da en los alvéolos, ¿verdad? Los alvéolos son la última parte y está fenestrado. Fenestrado quiere decir que tienen huequitos, muchachos. Así como poroso, digamos, como un colador. Entonces, por ahí pasa el oxígeno. Por ahí pasa el oxígeno. Hay un intercambio ¿para qué? El intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Es que no encontré aula. No encontré aula. No, es que están en llamada. Ujú.
No estoy ocupando la oficina. Yo pensé que estaba ahí. No me le quiere dar clase a usted. Sí. Ajá. Ok, muchachos. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la difusión? Muchachos. De soluto y solvente, desde un medio más concentrado a uno menos concentrado. ¿Cómo? Perdón. Es el traspaso de soluto y solvente de un medio concentrado a uno menos concentrado. Ajá, una región de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Y el equilibrio dinámico qué era? Esa parte no sé. ¿Mm? No sé esa parte. Las moléculas siguen moviéndose y la concentración se mantiene hasta llegar a ¿qué? A un equilibrio. Dinámico. En un equilibrio dinámico. Ok. Ok. A mayor gradiente de concentración, ¿hay mayor? Velocidad de difusión. Así es, excelente. Entonces, ahora vamos a ver qué ósmosis. Es un tipo de transporte pasivo. Sí, ok. Y entonces, ¿cuáles eran los tipos de transporte que habíamos hablado? Activo y pasivo. Excelente. Entonces, pero en el caso de ósmosis es el traspaso, es el tipo de transporte pasivo mediante la cual un disolvente, el agua, en el caso de los sistemas biológicos, pasa selectivamente a través de una membrana semipermeable. Acuérdese, los tipos de membranas son permeable y semipermeable. Ok. El semipermeable, ¿qué quiere decir? Ustedes saben lo que es permeable. Cuando se absorbe Usted, algo. ok, no, la permeable, usted dice, yo ando con una mochila, ajá. Ah, Ando- perfecto. Cuando no tiene como cuando se moja, como que no Ajá, tiene esa barrera que no puede pasar. usted dice, yo ando con una mochila permeable. Entonces, la membrana es permeable y semipermeable, ok. Pero semipermeable, ¿qué quiere decir? Que tenemos huequitos, está fenestrado, que puede pasar. Entonces, el ósmosis es el tipo de transporte pasivo mediante el cual un disolvente, el agua, en el caso de los sistemas biológicos, pasa selectivamente a través de una membrana permeable, a través de una membrana semipermeable. Tiene que ser, ok, entonces, para el paso del agua, tengo un colador, un trapo. He hecho un vaso de agua. ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de membrana sería eso? Un ejemplo. Semipermeable. Semipermeable, ¿por qué? Porque hay orificios que permiten el paso de agua, pero más lento podría ser. Ajá, Hay exacto. una red, digamos, que lo podría detener el paso y regularlo. Ok, sí. Entonces, y como es transporte pasivo, ¿cómo va las moléculas? ¿Cómo se mueven? De una región de mayor concentración a una de... Una de menor concentración. Ok. Explicado la definición de ósmosis. Ustedes díganme. Sí, me Sí. quedo. Sí. Ok. Entonces, vamos a repetir. Ósmosis es el transporte ¿qué? Ósmosis. A ver, ¿es el transporte cómo? A ver, muchacha. ¿Qué tipo de Pasivo. transporte? Pasivo. ¿Qué significa? Que no necesita. Energía. Exacto. Y va en una membrana, ¿cómo tiene que ser la membrana? Semipermeable. Ajá. Y va y se mueve de una región de mayor. Concentración a menor concentración. Exacto. Ustedes siempre que digan, es un movimiento pasivo, entonces ustedes siempre van a decir, se va a mover de una de mayor concentración a una de menor concentración. Como que están tirando algo. Vamos. Ok. Ok, esta otra parte donde vamos a hacer la solución isotónica y hipotónica, eso yo les dije que lo investigaran, muchachos. Esa parte la vamos a hacer en el experimento, en el huevo saltarín. Vamos a ver estas definiciones. Isotónica. Ok, vamos a tomar el huevo con una célula.
Entonces, la cáscara del huevo, ¿qué es? En este caso. A ver. La cáscara de huevo, ¿qué sería en este caso? Las partes de la célula, la primera capa que está formada por 2 capas de lípido, ¿se llama? 2 capas de lípido, proteínas, glicoproteínas y colesterol. ¿Cómo se llama? Membrana celular. Entonces, el huevo sería la membrana, la cáscara de huevo sería la membrana celular. La clara, ¿qué? La clara del huevo, muchacho. Sería Plasma. A ver, la clara del huevo. núcleo. El citoplasma. El citoplasma. ¿Y la yema del huevo qué sería? El núcleo. Ah, exacto, aquí tenemos las 3 partes de la célula importante. La cáscara, la membrana, el citoplasma, que sería la clara, y el núcleo, que sería la yema. Entonces, lo vamos a poner en un experimento y ustedes van a ver cómo son los tipos de sustancias, cómo una célula se puede mantener, cómo una célula se llena de agua. Ok, los tipos de membrana que habíamos hablado, ¿cómo se llaman? Se llama la membrana Tipos de, celular. ok, no, los tipos de membrana. No. Que Ah, yo les dije, acuérdense de las mochilas cuando les diga tipo de membrana. permeable y semipermeable. Permeable y semipermeable. Ok. Entonces, vamos a ver cómo pasa, porque la cáscara de huevo, ustedes saben que está formada también por calcio. Entonces, la cáscara de huevo tiene huequitos y por ahí va a pasar el líquido. Ujú. Entonces, aquí tenemos lo que lo que son las soluciones hipotónicas y las soluciones hipertónicas. Ok. Esa parte me la voy a saltar para la próxima clase, muchachos. Transporte activo. ¿Qué habíamos hablado? Dice, el transporte de algunos materiales hacia adentro y hacia afuera de la célula ocurre contra gradiente, ok. O puede entrar o puede salir el material de la célula a favor o en contra. Entonces, en el transporte activo, entran o salen utilizando energía o no utilizando energía. Entonces, pero en la célula podemos tener transporte activo y transporte pasivo. Entonces, cuando decimos transporte activo, entra o sale material de la célula utilizando energía. Entonces, ¿para qué lo utiliza? Para poder trasladarse de una región de mayor concentración a una menor de concentración, o una de menor concentración a una de mayor concentración, dentro y fuera de la célula. El transporte activo es el proceso mediante el cual la célula utiliza energía para mover átomos y moléculas contra un gradiente de concentración. Aquí tenemos un modelo de ilustración del transporte activo, y aquí están todos los procesos, muchachos. Traté de hacerles la diapositiva de forma que ustedes vayan. Luego, este término, la endocitosis y exocitosis, lo vamos a utilizar la próxima semana. Este mismo lo vamos a ocupar para la próxima semana, muchachos. Porque pienso que ya, se me acabó el tiempo. Muchachos, la Ajá. tarea se la voy a poner ahora en la noche, oye, porque es que me van a disculpar, estoy llevando un diplomado y hoy lo termino y tengo que entrar muchas tareas. Pero hoy en la noche les prometo. Y lo que pasó con la segunda parte, ustedes no pudieron hacer la segunda parte de la tarea 1. Lo que pasó es que no lo pude jalar del banco de preguntas, entonces ahorita lo voy a revisar. Entonces, lo de la segunda parte era lo de las células que Sí. hay que ponerle algo. Sí. Ajá. Voy a ver En cómo medio. arreglo eso. Ok. Entonces, Ok. muchachos, nos vemos. Cualquier pregunta, cualquier cosa, yo les doy las orientaciones y nos vemos el próximo martes. Pero me Perfecto. estudian y voy a revisar mis tareas y me estudian porque les voy a preguntar y miren, muchachos, ustedes tienen que ir al día con todo lo que estamos dando ahorita, ¿ok? Porque si se me queda, entonces me va a ser complicado. Porque tienen que ir entendiendo todos los términos. Ok. Ok, muchachos. Va pues. Mucho gusto, muchachos. Gracias. Mucho gusto. Buen día. Buen día.